El límite, en este caso, lo vamos a hacer por la indeterminación. Eh, el límite, sí, es la forma intuitiva en la cual se aproxima, ¿sí?, hacia un número en específico con respecto a una función. Para poder entender sobre este tipo de límite indeterminado, ¿verdad? Tenemos las siguientes situaciones. Eh, Cuando en la primera situación, como nos está indicando esta gráfica, ¿sí? Cuando sumamos o restamos el infinito, ¿sí? Sumamos o restamos al infinito con respecto a una constante, siempre nos va a dar como resultado infinito. Por ejemplo, si yo a 2 millones le sumo, por ejemplo, 5, ¿sí? Obviamente me va a seguir dando un número bien alto. Y si a 2 millones le resto 5, igual me sigue dando un número bien alto. Eso es lo que nos quiere decir este, esta propiedad, ¿verdad? Si yo sumo infinito con otro infinito, me va a quedar infinito, ¿verdad? Si yo sumo 5 millones más 5 millones, me va a quedar otro número bien grande. Eso es lo que quiere decir, en este caso, la siguiente propiedad. Y por último, infinito menos infinito no es indeterminado. O sea, esta es una clase de indeterminación. Entonces, esto es la que vamos a estudiar. Las clases de la indeterminación. ¿Sí? Luego, si observamos con respecto a los productos, si yo multiplico al infinito por un número, siempre me va a quedar infinito, ¿verdad? Siempre me va a quedar infinito. Si yo multiplico infinito por otro infinito, me va a quedar infinito. Pero si yo multiplico el cero por infinito, también es una indeterminación. Otro caso de indeterminación que vamos a estudiar. Ahora vamos con los cocientes. Cuando hablamos con los cocientes, quiere decir división. Si yo al cero lo divido para un número, el resultado es cero. Si yo al cero lo divido para un número, el resultado es cero. Pero si al número, o sea, hago lo contrario, si al número lo divido para el cero, me va a quedar como resultado infinito. Infinito verán que es un valor, en este caso, determinado, que lo utilizamos en este caso en el álgebra, ¿sí? Lineal. Un número sobre infinito me va a quedar como resultado cero. Cuando un número lo divido para infinito, me va a quedar como resultado cero. Pero cuando al infinito lo divido para un número, el resultado es infinito. ¿Sí? Luego, si al cero lo divido para infinito, el resultado es cero. Y si a infinito lo divido para cero, el resultado es infinito. Pero si al cero lo divido para cero, cero es un valor indeterminado. O sea que quiere decir que todavía no está determinado. ¿Sí? Y si divido infinito para infinito, también me va a quedar un valor indeterminado. O sea, las indeterminaciones son las clases que vamos a estudiar en este caso. ¿Sí? Entonces, todo este cuadrito debe estar bien entendido, en este caso, en sus conocimientos. O sea, saberlo de memoria, ¿verdad? Que todas estas clases, en este caso, siempre hacemos con el infinito, ya que es el número a destacar en los límites, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hay indeterminación, quiere decir que tengo que aplicar alguna técnica, ¿verdad? Siempre cuando me da el resultado infinito o cero, cuando me da el resultado infinito o cero, quiere decir que es un resultado real. Pero cuando me da indeterminación, quiere decir que es un resultado indeterminado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir?
como no hay determinación, tengo que aplicar alguna técnica, ya sea de factorización, de racionalización o aplicar algunas reglas, en este caso de los límites al infinito. ¿Sí? Eso vamos a ver todo esto el día de hoy. Solamente cuando hay casos de indeterminación aplicamos técnica. Caso contrario, no. Vamos a visualizar el primer ejemplo de límite. Primero, para observar si el límite es o no es indeterminado, tenemos que evaluar, en este caso, la función. La función que estamos ubicando aquí es x cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Y me indica que el límite cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1, me está indicando el límite. En primer lugar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Donde está la variable x, voy a abrir paréntesis. Siempre donde está la variable x, voy a abrir paréntesis. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a reemplazar en primer lugar para ver si es indeterminado o no es indeterminado. Verán que si el resultado es infinito o cero, el resultado es real. Pero si es una indeterminación, como lo vimos en estos tres casos, infinito menos infinito, cero por infinito, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, significa indeterminación. ¿Sí? Indeterminación. Por lo tanto, voy a ubicar dentro del paréntesis el valor de la x que me está indicando, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la x en este caso? 1. Aquí lo está indicando el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 1. Por lo tanto, voy a, en este caso, a realizar todas las operaciones. 1 al cubo significa 1, ¿verdad? Menos 1 porque ese 1 no se topa. 1 al cuadrado resulta 1. Menos 1 porque este 1 no se topa. Si observamos, 1 menos 1 me da 0 en el numerador y 0 en el denominador, ¿verdad? Entonces hemos comprobado que 0 sobre 0, si nos damos cuenta, 0 sobre 0, si nos damos cuenta, en el cuadro que percibimos anteriormente, 0 sobre 0 es una indeterminación. Por lo tanto, este resultado no es determinado, es una indeterminación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que aplicar alguna técnica, ¿sí? En este caso, cuando yo veo, en este caso, operaciones algebraicas sin raíces, es una técnica de factorización, ¿verdad? Voy a aplicar técnica de factorización tanto en el numerador como en el denominador. Primero lo voy a hacer en el numerador, ¿verdad? Entonces, si observamos en el numerador, hay que recordar las técnicas de factorización, indicando que cuando tengo dos términos y la variable x está elevado al cubo, significa que es una diferencia de cubos. ¿Qué dice la diferencia de cubos? Que tengo que extraer la raíz cúbica del primer término, en este caso la raíz cúbica de x cubo es x. ¿Por qué es x? Porque dividimos para 3 al exponente, ¿verdad? Dividimos para 3 al exponente. Siempre cuando es suma o diferencia de cubos, dividimos para 3 al exponente. Al dividir para 3 al exponente resulta x, porque 3 para 3 resulta 1, por lo tanto significa x. Y la raíz cúbica de 1 es 1, ya que 1 por 1 por 1 me resulta 1. Entonces, ese es el primer resultado. Primer resultado, x menos 1, ¿verdad? Tengo x menos 1, pero ustedes recordarán que en la diferencia de cubos o suma de cubos se aplica una regla como segundo factor. ¿Qué dice la regla? La regla indica que a la primera cantidad la elevo al cuadrado. Eso indica la regla. Si el signo que está en medio es positivo, perdón, es negativo, cambiaría a positivo, ¿sí? En el término
siguiente, en este caso en el segundo término. E indica el segundo término son las multiplicaciones de los dos términos. X por 1 resulta X. Y por último, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. O sea, 1 elevado al cuadrado. En este caso, 1 al cuadrado es 1, ya que 1 por 1 es 1. Por lo tanto, esta sería la respuesta del numerador. X menos 1 que multiplica a X cuadrado más 1. ¿Verdad? Esa es la respuesta del numerador. Ahora vamos con el denominador. Si observamos en el denominador, tengo X cuadrado menos 1. ¿Sí? Este es el numerador. Si nos damos cuenta, ¿sí? Si nos damos cuenta, en este ejercicio es cuadrado. Cuando es cuadrado y es siempre negativo, con dos términos, se llama diferencia de cuadrados perfectos. ¿Por qué se llama diferencia de cuadrados perfectos? Porque en primer lugar tienen dos términos. El primero y el segundo término deben de tener raíces cuadradas exactas. Y cuando hablamos de raíces cuadradas exactas, al exponente de la variable, en este caso, siempre lo dividimos para 2. Siempre lo dividimos para 2. ¿Verdad? Al exponente de la variable. En este caso, x elevado al cuadrado, al dividirlo para 2 o a extraer su raíz cuadrada, resulta x. ¿Verdad? Y la raíz cuadrada de 1, en este caso 1, porque 1 por 1 es 1. Lo que hacemos para solucionar x cuadrado menos 1, abrimos dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis. Siempre el 1 con el más y el otro con el menos, siempre. ¿Y qué vamos a ubicar dentro de los paréntesis? Las raíces extraídas del primero y del segundo, ¿verdad? Y asimismo lo ubico en el segundo paréntesis. Y esta es la solución, en este caso, del numerador, del denominador, ¿verdad? Hasta aquí quiero saber si estuvo entendido. Estas técnicas de factorización tengo que recordarlas. ¿Sí? ¿Está entendido las dos técnicas de factorización? Muy bien. Dígame, Melina. ¿Por qué aquí va el más y no va el menos? Los dos iguales. ¿Dónde? El que dice x más 1 en la segunda parte. Ya, aquí siempre va a ser más y menos o menos y más. Siempre van a ser los signos cambiados, Melina. Para la solución de la diferencia de cuadrados perfectos, siempre va a ser el producto de la suma por la diferencia. O la diferencia por la suma. Siempre va a ser más menos o menos más. Los signos siempre cambiados. Ok. Entonces, vamos a ubicar el límite cuando x tiende a 1. ¿Sí? Voy a ubicar una raya fracción porque voy a ubicar los resultados. El resultado del numerador quedó x menos 1, x cuadrado x cuadrado más x más 1. Ese resultado quedó en el numerador y ese resultado lo voy a ubicar. X menos 1 que multiplica a x cuadrado más x más 1. Entonces aquí tengo el resultado del primer, en este caso, de nuestro primer polinomio que se encontraba en el numerador. Ahora el resultado del denominador, si observamos, es x más 1 y x menos 1. Ubico el resultado, en este caso, x más 1 en el denominador, como me lo está indicando, y x menos 1. Cuando hay factores repetidos, tanto en el numerador como en el denominador, procedo a simplificar. Por ejemplo, este paréntesis se parece a este paréntesis, por lo tanto, simplifico. Quedando así, en este caso, la siguiente fracción resultante. Quedando así,
solamente los paréntesis que no se simplificaron en este caso, ¿verdad? X cuadrado más 1 y X más 1 en el denominador, ¿verdad? Y ahora sí, ya que eliminamos el conflicto, lo que hacemos es reemplazar la X por el 1. Aplico. Límite cuando X tiende a 1, ubico la raya fracción y voy indicando por cada X, voy a ubicar un paréntesis, ¿verdad? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. El primero como está elevado al cuadrado, el segundo no está elevado a ningún exponente, más 1 porque no contiene X. Y por último, el del denominador, abro paréntesis, más 1. ¿Verdad? Y lo que va a estar dentro del paréntesis es el valor de la X. En este caso, 1, 1 y 1. Y lo que hacemos es solamente solucionarlo. ¿Verdad? Vamos a ver. 1 al cuadrado resulta 1. Como aquí no tengo que multiplicar con nadie, solamente le lee los signos. Más por más, 1, porque no hay cómo multiplicar con nadie. Y este 1 se lo ubica normalmente porque no afecta nada. Está solo, ¿verdad? Asimismo aquí, como está en paréntesis, descompongo el paréntesis, ¿sí? Porque este 1, si observamos afuera, no hay absolutamente nada que multiplicar y con más 1. Y al momento que sumamos todo lo que está en el numerador, me queda 3. Y todo lo que está en el denominador me queda 2. Quedando así el resultado final del límite. O sea, el límite cuando X tiende a 1 de X cubo menos 1 sobre X cuadrado menos 1 resulta 3 medios. O sea, este ya es el resultado real, ¿verdad? Cuando hay indeterminación, como lo he explicado aquí, ¿sí? Tenemos que aplicar una técnica. En este caso, técnica de factorización. ¿Por qué técnica de factorización? ¿Por qué reconozco? Porque en este caso solamente hay polinomios. Y cuando hay polinomios, aplico técnica de factorización. Si observamos, no hay ningún radical, ¿verdad? Entonces, así quedaría el resultado final de nuestro límite. Quiero saber si está entendido lo que he explicado. Por favor, me alzan la mano o me indican una reacción. O si hay alguna pregunta que indicarme, por favor, aquí estoy para indicar la inquietud que ustedes tengan. Ok, tienen que recordar para este tema las técnicas de factorización. Vamos con el siguiente, por racionalización. Pero asimismo, antes de hacerla por racionalización, tengo que evaluar la función, ¿verdad? Entonces vamos a evaluarlo de la misma manera. ¿Sí? Abrimos, en este caso, un paréntesis para cada X, ¿verdad? La raíz de X cuadrado más 3 menos 2. Bueno, esto lo podemos hacer rápidamente. Aquí va 1 y aquí 1 porque estamos reemplazando por la X, ¿verdad? Y al descomponer paréntesis me queda 1 menos 1, ¿verdad? Y 1 menos 1, ¿qué resulta? 0, ¿verdad? Ya estamos intuyendo que nos puede dar una indeterminación. Aquí 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? Y 1 más 3, 4, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto resulta? 2. Menos 2, 0, ¿verdad? Lo podemos hacer de esta manera de forma rápida para aplicar el siguiente paso rápidamente. Quiero saber si está entendido hasta ahí. Y si observamos, es una indeterminación, ¿verdad? Es una indeterminación. ¿Sí? Y si es una indeterminación, tengo que aplicar una técnica. Aquí ya no aplico factorización,
¿Por qué no aplico factorización? Porque hay radicales. ¿Sí? En este caso el radical es la raíz cuadrada y por lo tanto aplico otra técnica llamada racionalización. ¿Sí? Entonces, para aplicar racionalización como siguiente paso, voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador, ¿sí? Por el mismo, en este caso, el mismo denominador, ¿sí? Pero se le cambia el signo en la parte de en medio. Eso quiere decir la conjugada. Vamos a aplicar su conjugada. ¿Cómo aplicamos su conjugada? Vamos a cerrar paréntesis de este término, ¿sí? Y vamos a copiar lo mismo. Vamos a copiar la raíz de x cuadrado más 3. ¿Sí? Aquí vamos a cambiar de signo. Vamos a cambiar el signo en el centro, donde divide a los dos términos. En este caso, en vez de escribir menos, escribimos más 2. ¿Sí? En este caso, más 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nos damos como concluido, en este caso, la conjugada. La conjugada, como le voy a explicar ahora, si yo tengo A más B, ¿sí? A más B. Si yo tengo A más B y quiero saber la conjugada de A más B, la conjugada de A más B es A menos B. O sea, es lo mismo, pero le cambio de signo. Nada más. ¿Sí? La conjugada de A más B es A menos B. ¿Sí? Y el producto de sus conjugadas, ¿a qué es igual? Al cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? Esto es teórico. ¿Sí? Nuevamente indico. Si yo quiero saber la conjugada de A más B, es A menos B. ¿Verdad? Y si fuera viceversa, me preguntaron ustedes. Y si fuera viceversa, si fuera, en este caso, si fuera menos y más, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Si yo quiero la conjugada de A menos B, ¿cuál sería la conjugada de A menos B? A más B. Solamente le cambio el signo a la expresión de en medio, nada más. Y el producto de sus conjugadas, ¿qué es igual? Al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Esto es una solución, ¿sí? Esto es lo que estoy indicando aquí, es una solución, una regla, una propiedad, en este caso de las conjugadas. Voy a proceder a borrar. Quiero saber si estuvo entendido lo que quiero indicar, lo que estoy indicando. Ok. Entonces, este mismo término, para que no afecte a la solución, lo copio también en la parte del numerador. ¿Sí? Lo mismo copio en la parte del numerador. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, ¿dónde está la raíz? La raíz está en el denominador. Nuestro conflicto está en el denominador. Aquí está nuestro conflicto. Entonces, solamente con el denominador trabajo. El numerador lo copio normalmente, quedando de la siguiente manera. Ubico la raya fracción. Ubico esta expresión, pero siempre y cuando en paréntesis. Cuando es binomio, siempre en paréntesis. Me quedaría x menos 1, ¿verdad? Y toda la expresión que está aquí, toda esta expresión va a ir lo mismo.
lo dejo solamente como, lo dejo como una expresión que está multiplicando, ¿verdad? Lo dejo de esta manera, ¿sí? Y luego, ahora sí, el denominador sí tengo que solucionar. ¿Qué hemos dicho? Que el producto de sus conjugadas, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? ¿Alguien lo quiere decir? ¿A qué es igual el producto de sus conjugadas? Diga, Kevin. Sería igual al cuadrado menos b al cuadrado. En este caso sería... ¿Qué quiere decir b al cuadrado? Al cuadrado quiere decir el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿verdad, Kevin? ¿Cuál sería el primero aquí? Exacto. Ahí sería la raíz de x cuadrado más 3 menos 2 ¿Ya? elevado al cuadrado. Al Ahí se cuadrado, coloca muy el bien. menos y luego... Exacto. Luego Exactamente. restamos y colocamos el denominador de la segunda. Exactamente, Kevin. Muy bien. Muy bien. Gracias, Kevin. Por lo tanto, quedaría así. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿verdad? El primero en este caso es la raíz de x cuadrado más 3, ¿verdad? Y del segundo, en este caso, es 2, ¿verdad? Eso quiere decir la regla de la conjugada. ¿Sí? Voy a indicar la parte del numerador va normal. Voy a hacerlo aquí debajo. La parte del numerador va normal. Por lo tanto, lo voy a copiar. Va normal, no cambia. La parte del numerador. La parte del denominador es la que varía porque voy a simplificar, ¿verdad? El cuadrado con la raíz se elimina. Siempre cuando veo la raíz y el cuadrado se elimina, quedando así la parte que está dentro. En este caso, la parte que está dentro es x cuadrado más 3. Y el 2 al cuadrado, en este caso resulta 4, ¿verdad? Como es negativo, sería menos 4. 2 al cuadrado. Como indiqué, la parte del numerador va normal. Sigo ubicando la misma parte del numerador. Va normal. Pero la parte del denominador es la que tengo que realizarlo, ¿verdad? Si lo realizamos aquí para que no cumplir con otro paso, ¿sí? Este más 3 con el menos 4 se va a restar, ¿verdad? Quedando así, x cuadrado menos 1, ¿verdad? Así quedaría en la parte del denominador, x cuadrado menos 1. Y sabemos que x cuadrado menos 1, ¿qué es? ¿Qué es x cuadrado menos 1? ¿Alguien que lo desee decir? Ya hemos trabajado con este anteriormente. ¿Qué es x cuadrado menos 1? Diferencia de cubos. Diferencia de cuadrados, perfecto. ¿Sí? A cuadrado, ¿Sí? perdón. ¿Cómo era la solución? Era 2 paréntesis, ¿verdad? El uno con el más y el otro con el menos. Lo que le expliqué a Melina, ¿verdad? Saco la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y saco la raíz cuadrada de 1, que es en este caso 1. Quedando así, x más 1. Y en el otro paréntesis ubico lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que indiqué. Eso lo ubico en el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Como indiqué, para no hacer más pasos, ¿sí? Yo indiqué que más 3, menos 4 y menos 1, bajo la x normal, ¿verdad? Y aquí aplico la solución. Ahora sí, aquí voy a eliminar paréntesis iguales. Si nos damos cuenta, los paréntesis iguales, aquí es x menos 1 con x menos 1. Quedando así, el límite, quedando así, el límite cuando x tiende a 1, en el numerador quedaría de la siguiente manera. Quedaría la raíz de x cuadrado más 3
más 2, ¿verdad? Quedaría la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrado más 3 más 2. Y en el denominador quedaría x más 1, ¿verdad? En el denominador quedaría x más 1, ¿sí? Solamente reemplazo el valor de la x, como hemos hecho anteriormente. Al reemplazar el valor de la x quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Quedaría de la siguiente manera. Quedaría la raíz x cuando vale 1 sería 1 al cuadrado más 3 más 2 sobre 1 más 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 quedaría de la siguiente manera. Sabemos que 1 al cuadrado resulta 1, ¿verdad? Más 3, en este caso sería la raíz cuadrada de 4 más 2, ¿verdad? Aquí es 1. Y 1 más 1 en el denominador es 2. Sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, más 2, en este caso resulta 4. Y lo divido para 2, ¿sí? En este caso sería el resultado 2. O sea que el límite cuando x tiende a 1 de la función dada resulta en este caso 2. ¿Sí? Entonces, ahí termina la técnica, en este caso de racionalización. ¿Sí? Para esta técnica hay que practicarla muy bien para poder dominar también las técnicas de factorización, ¿verdad? Y por último, rápidamente vamos a ver, sí, rápidamente, límite al infinito, rápidamente, ¿sí? No, va a haber tres tipos de casos. Primer caso, el primer caso es al analizar el límite de una función que tiende al infinito, si la variable del numerador, esto es muy importante, es igual al exponente del denominador, la solución es el coeficiente del numerador y el coeficiente del denominador, ¿sí? De las variables con exponentes con igual exponente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué exponente en el numerador es de mayor grado? ¿Qué exponente en el numerador es de mayor grado? X2, ¿verdad? Y en el denominador, X2. Por lo tanto, ¿son iguales o son diferentes? Como son iguales, ¿qué indica? Solamente ubico como solución los coeficientes de los exponentes con índice, perdón, con los exponentes de las variables iguales, ¿verdad? Entonces quedaría 6/5 la solución. ¿Sí? Los mayores exponentes en este caso. ¿Está entendido? Ok. Vamos con el siguiente. Es lo mismo, pero sí, es lo mismo si el exponente de la variable del numerador es menor que la del denominador, el límite es 0. ¿Sí? ¿Cuál es la variable acá mayor? El cuadrado, ¿verdad? Y acá, el cubo. Por lo tanto, rápidamente, el resultado es 0. Y si por algún motivo es lo contrario, el numerador es mayor que el denominador, el límite es infinito. O sea, si observamos, es mayor